Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto comenzar un programa más aquí en C9N, por supuesto. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo Bien, también bien. a toda la gente que se va sumando. ¿Cómo te trata este día? Bien, bien. Muchas actividades realmente hoy, muchas novedades también para compartir. Lamentablemente, otra vez el sistema de salud que nos da una tristeza, ¿verdad? Sí. De vuelta. Estamos hablando de eso, un tema que no creo que el gobierno solamente con declaraciones rimbombantes o con acusaciones a la prensa logre desviar, porque acá hay temas muy importantes que tienen que ver sobre todo con niñas y con niños. Así es, y estamos hablando de la muerte nada más y nada menos de Así chiquitos, mismo. de niños, niñas, personas en general que no encuentran una rápida atención a la salud. Vamos a estar hablando de eso, porque hoy salieron a decir, incluso después de una reunión de Santiago Peña con los ministros de diversas áreas, Riera decía, todos podemos cometer errores, nadie es perfecto. Hoy también decían en la Cámara de Diputados, decían la diputada Bet, Sí, próxima que vez. fue un error. ¿Cómo la muerte de un niño va a ser un error? Solamente eso. Nos quedamos con eso. Un error es equivocarte, no sé, 30 rojo y tomar el 30 azul, Sí. terminar, ¿verdad? Pero no, la muerte Claro. de un niño no puede ser. Debería haber sido la ministra, todos sabemos eso, menos por lo visto Santiago Peña. Y vamos a hablar de eso después, pero tenemos un tema también muy importante que a muchos nos está pasando, que la gente nos consulta incluso en la calle. Sí. ¿Te pasó eso? Sí, Diego? hoy me pasó un guardia de seguridad en la farmacia, me dijo, yo creo que fui víctima de las mafias de los pagarés, me dijo, con estos términos. Y uno la verdad que no sabe cómo recomendar, porque ir a la justicia yo no sé si es una... ¿Verdad? ¿A quién acudís, verdad? ¿Cómo es que se Famoso dice? tiempo de- El que nada debe, nada teme. Eso debe ser para González Daer, para Lalo Gómez, para nosotros no es así, ¿verdad? Claro. Mandan y te asustás. Sí, y nos quedamos sin nada, así que en realidad Así después, mismo. como a mucha gente le ha pasado también con todo este esquema. Esquema que hemos tratado, hemos tocado aquí en el programa el tema de la mafia de los pagarés, Diego, hace muchísimo tiempo ya que se viene hablando de esto, pero muchas veces, como el caso que te ocurrió a vos, Sí. la gente es víctima pero no sabe qué nombre ponerle a lo que le pasó, ¿verdad? ¿Cómo recurrir? ¿A quién recurrir tampoco? Sí. Y si bien es cierto, se está investigando, no sé si ya podemos decir que se tomó nota en serio de este tema, lo grave que es este tema. Sí, queremos ampliar esta charla. La mafia de los pagarés, uno de los temas centrales que sigue dando de qué hablar después de días ya de algunos allanamientos, la renuncia también de juezas que estuvieron involucradas aparentemente en todo este esquema. Por eso nos acompaña el abogado Jorge Rolón Luna aquí en Piso. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por el espacio, un gusto realmente compartir con ustedes Gracias, doctor. este momento. ¿Cuáles son el modo operandi, digamos, más común? ¿Cuál es? ¿Te vuelven a ejecutar un pagaré? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la verdad es que primero son mafias, ¿sí? ¿En qué sentido son mafias? En el sentido de que probablemente un actor privado se asocia con un juzgado de paz determinado o con una secretaría de un juzgado, mientras que otros actores privados trabajan entre comillas con otros juzgados asociados en una empresa criminal, digamos que estamos hablando de conductas subsumibles en lo que nuestro Código Penal llama asociación criminal. Nada más ni nada menos. Bueno, entonces estas distintas mafias, a las que podemos llamar en singular para simplificar esta cuestión, tienen distintas modalidades de estafa. Entonces, cuando en una ocasión un alto dignatario del sistema de justicia dijo que era un problema cultural, en el sentido de que los deudores no se precavían de, digamos, recuperar sus pagares una vez ejecutados, en realidad estaba diciendo una verdad a medias, pero además que se vincula con una de esas modalidades. Una de esas modalidades es la de volver a ejecutar un pagaré ya cobrado o ya ejecutado. ¿Sí? Son cosas diferentes. Un pagaré es un documento que atestigua la existencia de un crédito a favor de alguien. Eso se supone que, digamos que es la esencia del sistema capitalista, la buena fe. Yo presto, firmo un pagaré, llega la fecha y pago. ¿Sí? Ah, A veces esos pagarés ya cobrados se presentan en un juzgado como si nunca se hubieran pagado. En otros casos, pagarés ya ejecutados, o sea, ya hubo una demanda contra el firmante de ese pagaré, se presenta aquí, luego se presenta acá, luego se presenta allá.
Pero digo, esa es una de las modalidades. Hay otras en las que se fraguan las obligaciones, ¿sí? Hay otros casos en los que la deuda ya fue cobrada porque estamos hablando de una tarjeta de crédito emitida por una cooperativa en la que a lo mejor falta una cuota o 2 cuotas. Y se vende el paquete entero, ¿sí? ¿Y qué hace esta empresa de cobranzas? Se va y empieza a hostigar de manera violenta, inclusive a veces, de manera, digamos que insoportable en algunos casos. Estoy hablando de testimonios de víctimas. Sí. Usted debe tanto, usted es un bandido, tiene que pagar, ¿por qué se esconde? Esas presiones que se ejercen, incluso llegan. Hoy hablé con una persona que me contó que porque tenía un apellido raro, el deudor original también tenía un apellido similar al suyo, le llaman, le preguntan dónde vive, le inquieren de una manera así poco cortés, y es la típica llamada telefónica en la que el que llama dice, usted es fulano, cuando que debería identificarse, ese tipo de prácticas. Otra modalidad es la compra de la deuda, el acercamiento de esta manera así poco amable hacia el supuesto deudor y el planteo de, bueno, debes 4 más 4 más 6 más no sé qué por el tiempo transcurrido, gasto de abogado, pero arreglamos por 8 millones. Y la deuda original era 2 millones. Entonces muchas veces la gente no quiere tener su cuatía, digamos, su historial crediticio ensuciado, aparecer en Inforcom, etcétera, y arregla. Sí, es a la gente a la que se le corre con el saque. Hay de todo tipo de víctimas acá. Y hay gente que dice, yo no debo plata, yo ya pagué esto. No, usted no pagó, usted es un bandido. Y no estoy exagerando ni así, porque he hablado con decenas de víctimas. Hoy hablé con 2 víctimas. Esto lleva ya meses y mi servicio de mensajería colapsa, sobre todo en los primeros tiempos. No pude ni ir de vacaciones. Cuando fui de vacaciones no me dejaban ni estar, tuve que apagar mi teléfono, entre paréntesis. Entonces estoy hablando solo hace testimonio de personas. Entonces, en esos casos que decía, el negocio es inflar una deuda, extorsionar a la persona y luego incluso de que hay casos en los que estas personas pagaron esos montos exorbitantes para no tener problemas con su historial crediticio, etcétera. Justamente estuve hablando con una persona hace unos días que demandó por daños a una de estas empresas, uno de los pocos casos, y me contaba las vicisitudes por las que pasó para sacar un crédito para construir una casa. Porque el banco le negaba los créditos, se trataba de un supuesto incumplimiento del que ella nunca se enteró, y luego se entera que tenía otra demanda porque con su marido estaban en un emprendimiento y iban a comprar un vehículo, y la casa que vendía el vehículo le dijo, no te puedo vender el vehículo porque debes. ¿Dónde? Si yo ya arreglé eso el año pasado. Entonces, hay muchas modalidades. Y esto es un modelo de estafa global. Por algún instante a mí se me pasó por la cabeza cuando empecé a conocer esto. Y ese es otro tema del que podemos hablar después, como un abogado que nunca litiga en lo civil como yo, tiene un caso que era para hacer el favor a alguien. Desbordado. Y todos los otros abogados, los distintos colegios, asociaciones de abogados, las asociaciones de jueces, las víctimas, realmente me llama la atención que esto haya estado así. Y eso que hubo un caso muy grande en el año 2015, la fiscal Teresa Sosa investigó, esto imputó a varias personas, pero creo que esa vez no se vio el carácter sistémico de esto, porque esto tiene un carácter sistémico. Eso le quería preguntar, doctor. Sí. La responsabilidad de estas juezas, de estos juzgados también, ¿cómo recae en todo eso? Porque usted decía, está al lado de lo privado, de las empresas que hacen el apriete, pero aquí estamos hablando de todo un esquema de abogados, de todo un esquema de jueces también que forman parte de esto. Claro, estos cobros indebidos, estos cobros abusivos, estas estafas no podrían
darse de la manera sistémica extendida. Estamos hablando de miles de víctimas a lo largo, decenas de miles de víctimas a lo largo de los años, sin que los juzgados de paz funcionen como unas agencias de cobranza, no como unas agencias, no como unos ámbitos de discusión del derecho, sino como agencias de cobranza. Están al servicio y no quiero generalizar, pero claro, digamos que la mayoría de los juzgados de paz, por lo que hemos visto, lo que he visto yo, y yo lo decía, esto lo verbalizaba y después se empezó a intervenir, se quiso como que moderar el efecto bomba, esta implosión que existió, pero era imposible de tapar. Tan grande era este involucramiento de jueces, de ujieres, de actuarios, que no se pudo remotamente tapar. Entonces, estos juzgados de paz son parte esencial del negocio. Y lo que contabas al comienzo de los pagarés cobrados que vuelven a entrar a un sistema judicial, sí, ¿no? Eso, que son casas comerciales que facilitan, hay una mafia que busca pagarés ya cumplidos, digamos. En mi experiencia son estudios jurídicos. El caso que yo tuve inicialmente era un estudio jurídico que fraguó un pagaré. Esa es otra modalidad. La deuda nunca existió y por lo que yo pude ver, mi hipótesis es que esta gente maneja bases de datos obtenidas en complicidad con, digamos, la policía, con giraduría del Poder Judicial. Entonces, uno tiene base de datos de identificaciones, tienen nombres de personas, cruza eso con la base de datos del Ministerio de Educación y dice, este es docente. Ese dato se cruza otra vez con la giraduría del Poder Judicial y estas empresas, estos estudios jurídicos, ven si esa persona ya tiene embargos. Si no tiene, es la víctima propiciatoria. Si ya tiene, se ve si se llegó al límite establecido por la ley, porque los embargos tienen un tope, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces, no, acá se puede todavía embargar. Y hay juzgados que han embargado superando ese tope. Esa es otra. El pagaré en sí, el papel. Bueno, ahí es que están las distintas modalidades. Digo, por un lado, pagarés fraguados. Por otro lado, bueno, eso es lo que está saltando ahora también. A veces van y demandan con fotocopias de extractos de tarjetas de crédito. Sí, esa que uno imprime ahí entrando en alguna base de datos. En algunos casos los pagarés, en la mayoría de los casos realmente, los pagarés no son devueltos. Esa es la técnica, digamos. Cuando el ministro de la Corte dijo es un problema cultural, lo que él no, por eso decía, era una verdad media por un lado, y por otro lado tenía que ver con una de las modalidades. ¿Cuál es la parte de verdad a medias? La parte de verdad a medias es que yo, deudor precavido, busco recuperar mi pagaré. Me lo niegan. Y si yo soy insistente, me lo esconden. Y si yo soy más insistente, hacen un juego de escondidas que va agravándose con el paso del tiempo. Y hay algunas de estas empresas de cobranza que no tienen ni siquiera local. Entonces, el pobre deudor, lo he visto con mis propios ojos, el pobre deudor va a retirar su pagaré y no encuentra nada, encuentra una despensa, no encuentra una tapicería. O se mudan constantemente. Sí, se mudan constantemente, no tienen una dirección declarada, o hay algunas de estas grandes que sí tienen local, pero uno va y es una escena de, no sé si leyeron El proceso de Franz Kafka, es kafkiano. Uno va ahí y le atiende a una persona, no es conmigo. Hable con esta persona. Esa persona le dice, no es conmigo. Con esa persona. Esa sí puede ser, pero en este momento se extravió el pagaré. Entonces, el sistema pone esa trampa de distintas maneras para no devolver el pagaré. Perdón, ¿y en general son límites que tendrían que recaer como máximo en un juzgado de paz también? Bueno, ahí está otra arista de esta cuestión. En los juzgados de paz litiga, podríamos decir en términos muy sencillos y casi de campaña política, litiga el pueblo. Sí, el pueblo llano. Entonces, la cuantía siempre va a ser baja porque los juzgados de paz tienen competencia hasta un número determinado de salarios mínimos en cuanto a la cuantía. Entonces, ahí
ahí no litigan los grandes empresarios. Esta gente no le estafa a los poderosos, no le estafa a la gente que tiene forma de defenderse, no le estafa a la gente con poder de algún tipo, ¿sí? Y además ellos buscan exacerbar esa indefensión. Primero tienen a los juzgados que nunca notifican. Entonces el juicio ejecutivo, que es un juicio en el que no se discute el derecho, sino simplemente la veracidad de lo que dice el documento, puede continuar in absentia. Entonces, no lo encontramos eso. En mi caso, por ejemplo, los dos testigos supuestos tenían números correlativos de cédula. De la notificación. De la notificación. Entonces, uno tenía la cédula 150.244, el otro tenía 150.245. Casualmente vivían al lado de la persona. La persona nació en Villarrica, pero no vivía en Villarrica. Entonces, ellos tenían seguramente la cédula, van a Villarrica, donde ella no vivía, nunca declaró esa dirección. El juzgado dice, muy bien, estos testigos con número de cédula correlativo, bien. Después, el oficial de justicia que tiene que hacer la intimación de pago, también participa de este chanchullo, digamos, hasta que llega el momento del embargo, llega el momento de la liquidación de la deuda total. Ahí aparece otro negocio. Estos estudios jurídicos, estas casas de crédito y agencias de cobranza dicen, acá lo que se debe por gasto de justicia, por esto, por lo otro, es 30 millones. Empezó con 2, va a 25, a 30. Y los jueces... Entonces, es mucho más complejo de simplemente el tema de por qué siguen circulando estos pagarés. O sea, eso no quiere decir que no hay que actuar ahí. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, yo ya las he propuesto. En términos legales. En términos de modificaciones que se podrían hacer. Mejor. Claro, pero que no se hacen. Y otra cosa que llama la atención, y habría que preguntarle a la Corte, ¿cómo es que hay juzgados de paz en el interior del país con poco movimiento que ya tienen expediente electrónico? Y acá en Capital, ahí está, ustedes están mostrando. Sí. La cantidad de papeles que hay, expedientes. Porque el negocio está en Capital. Entonces los montos son pequeños, el negocio es la cantidad. Entonces una casa tiene 1000 expedientes presentados en 2 meses, digamos, y corren como por un tubo. Hay un caso muy famoso de una jueza que ya renunció a estas alturas, en donde la Corte se ufanaba de que esta jueza en tiempos de pandemia había llevado miles de expedientes a su casa y que estaba al día con su despacho. Para los no advertidos, eso era... Aplaudamos a esta jueza. El asunto es que estos juzgados están al servicio de estos delincuentes. Qué bárbaro. Claro. Terrible realmente. Siendo más víctimas las personas o funcionarios públicos, doctor, ¿o no? Bueno, acá hay mucho todavía que investigar. Si la Corte y si el Estado están interesados en saber el alcance de esto, habría que ver cuántas víctimas hay, ¿sí? Porque es imposible determinar hasta ahora. No es imposible. Se puede, yo mismo tengo como idea ¿cuánto? Ver si estoy viendo la manera de elaborar un registro de personas víctimas de esto, que sea algo que uno puede inscribirse por internet, diga qué empresa fue, el monto, qué juzgado, qué secretaría, si fue la primera vez, si fue la segunda vez, si fue un pagaré, si la modalidad, digamos, pues son varias modalidades. Pero conversando con la fiscal Teresa Sosa y con funcionarios del Ministerio de Educación, hace unos días justamente se acercaron a hablar conmigo. Ya en el 2015, a raíz de esa imputación que hizo Teresa Sosa, algunas cosas se consiguieron. Por ejemplo, esto es Ministerio de Educación, solo Ministerio de Educación. Las víctimas son docentes, personas jubiladas, policías de baja graduación, militares, personal de blanco, enfermeras, médicos. Todo aquel que tiene un salario fijo debe rezar para que no le aparezca un embargo. O sea, no es que van detrás de terrenos y demás. También, no, esa es otra modalidad. Si uno compra un auto, sí, después el que le vendió el auto no se hace encontrar para no cobrar 2 o 3. De hecho, hay un juez suspendido por eso. Perdón, ¿estabas contando? Sí. Entonces después te secuestran el vehículo porque no pagaste. Y lo que estabas contando antes, que iban por los profesores, por los Claro, militares. Entonces las víctimas propiciatorias aquí son personas con salario fijo. Y son las víctimas propiciatorias también aquellas cuyo digamos, aparato administrativo es cómplice a su vez de esto. Entonces tienen la base de datos de quiénes son los funcionarios,
qué deudas tienen, etcétera. Entonces, en el Ministerio de Educación, a partir de eso que yo estuve comentando, hay algunos compromisos que no se cumplieron. Hay que preguntarle a Teresa Sosa. Uno de los que se cumplió era que por lo menos quienes iban a descontar, no estamos hablando de juicios todavía, porque es un negocio de casas de electrodomésticos, usureros, casas de crédito, y hay gente a las que le pareció un descuento por deuda inexistente, sin intervención de los juzgados. Claro. Es una mafia mucho más grande esta. Entonces, que solamente los sindicatos y las asociaciones registradas puedan hacer descuentos, no cualquiera, antes descontaba cualquiera. Otra trampa que se hacía y en educación ya se cortó, eso no sé si en otros ámbitos, era que como no te pueden descontar por vía de Hacienda un porcentaje determinado de tu salario, porque ya topeó, digamos, te descontaban a través del Banco de Fomento, que era el que te pagaba el sueldo. Ahí había otra mafia, otra colusión entre empleados del Banco de Fomento, funcionarios del Banco de Fomento, y esta gente, entonces te descontaban por este lado y por este lado. Y eso, tras una reunión, eso me contó la fiscal Teresa Sosa, una reunión, me contó esta gente del Ministerio de Educación, con quien hablé también, con el presidente del Banco de Fomento de ese entonces, se cortó eso. Pero esto lleva mucho tiempo ya, es un negocio multimillonario. Doctor, acá estamos hablando de que estamos tocando intereses muy poderosos. ¿Hay una manera sencilla para que una persona sepa cuántas demandas tiene, si tiene demandas? ¿Está informatizado eso o tiene que pedir una data? Sí, pero no. O sea, uno puede entrar va al Poder Judicial, hay un lugar donde le dicen... Estadística. Claro. Pero muchos de estos casos muchos de estos expedientes no se registran. Hay embargos que ya se realizaron y nunca se ordenó el embargo. ¿Cómo es? El juez no firmó, pero ya se mandaba ya se mandaba la notificación, la orden, pero nunca se firmó en el expediente. No tienen fecha, no tienen número. Por ejemplo, estos expedientes que fueron encontrados en una de estas casas de crédito. No hay un registro de cuándo, en qué momento salieron del... Me contaba una jueza que está interinando uno de estos juzgados que en ese juzgado deberían haber 29.000 expedientes. ¿Cuánto había? 25.000 no están ahí. 25.000 de 29. No están ahí. ¿Y dónde están? Por eso es que estas pobres víctimas, y eso era algo que yo había visto un tiempo atrás y no entendía, cuando no entendía bien cómo funcionaba esto. ¿Qué está pasando aquí? Dije, porque a partir de ese primer caso uno comenta en la sobremesa con amigos, le dice, mi mamá también, mi tía también. Sí. Entonces la gente, vos estás, la verdad que yo no me dedico a esto, pero te puedo ver. Y fui a uno de estos juzgados y nadie sabe nada, el expediente no existe, no está en ningún lado, y es porque no está realmente en el juzgado. Sí, y esta gente ni siquiera registra en el cuaderno. Sí, además, un juicio como esta es una cuestión ya un poco más jurídica, digamos. Un expediente como este no amerita que sea sacado de un juzgado. Porque un expediente que tiene pocas actuaciones ahí no es un expediente que tiene 5 tomos en el que se discuten pruebas, digamos que complejas, que hay que producir de una manera... digamos que amerite actuaciones una tras otra, no hay largos escritos, no, es una cosa rapidísima. Entonces son expedientes que generalmente no son muy voluminosos, entonces sacan una foto y ya está, no hay razón para retirar estos expedientes, y eso es algo que nadie dice. O sea, ¿por qué se retiran? ¿Para qué? Incluso tengo entendido, hay gente que lleva todos los expedientes. Y la verdad... Y otra cosa que descubrí también es que existen software y según testimonio que yo tengo en manos de estas empresas grandes que les permiten escupir carátulas, todas las primeras actuaciones y resoluciones de estos expedientes a la que simplemente falta agregarle la firma del juez. Muchos de estas empresas, según testimonio que yo tengo, tienen los sellos de los actuarios, doctor, tienen todo ya. Una persona que está en esta situación, que es víctima de estos esquemas de mafia, sí o sí necesita un abogado, ¿verdad? ¿O no hay defensoría pública que le pueda ayudar en esto? Bueno, ese es un tema muy interesante, muy buen planteo, porque una de las cosas que se puede hacer, yo estuve conversando con un alto funcionario también de la Defensoría General, es que la Defensoría Pública
alguno de sus recursos humanos dedica a esto. Porque, ¿qué pasa si yo soy una docente que apenas llego a fin de mes, me demandan hoy, y yo vivo en Carapeguá y me demandan en Benjamín Acebal? ¿Cuánto cobra un abogado por irse, trasladarse todo? Imposible. ¿Sí? Y además esas personas ya le están descontando, ya no tiene cómo pagar. Entonces, esta gente lo que está haciendo es realmente, moralmente, es abominable. Porque le están sacando de sus bocas el pan de cada día a esta gente. Hay gente que ha entrado en depresión, hay gente que se ha suicidado, hay gente que no puede recibir atención médica, que tiene enfermedades muy graves, porque esta gente se queda con ese dinero y le tienen que cambiar de colegio a sus hijos. Basta esconderse, ¿verdad? Demasiado. Hay gente que, además este es un tema que quienes defienden el modelo liberal, digamos, que rige nuestro país, deberían tomárselo muy seriamente, porque esto afecta al comercio, afecta a la actividad económica. Hay gente que no puede sacar crédito, hay gente que está vetada del mundo del crédito y que no puede hacer emprendimiento a causa de esto. Esto es muy grave. Entonces, cuando hoy la Corte Suprema de Justicia, esta tarde, decía, bueno, hay que parar con estos allanamientos, esto es instrumentar el sistema penal, dice. Cuando que lo que se está instrumentando es el sistema de justicia de paz de la República del Paraguay, a favor de esta gente y en contra del pueblo. Claro. Es al revés. Además, me parece yo creo que es la primera vez que en la Corte Suprema de Justicia uno de los ministros de la Corte pega el grito al cielo por los llamados allanamientos genéricos. Sí, el Código Procesal Penal dice que cuando uno como juez ordena un allanamiento, tiene que decir qué se busca concretamente, sea documento o objeto, lo que fuere, y eso es bueno que sea así, que se reclame eso. Pero todos los días los jueces ordenan allanamientos genéricos. Todos los días. Ese es un problema dentro de nuestro sistema penal desde el punto de vista de las garantías del debido proceso. Ahora, cuando le toca a jueces, yo no sé si son allanamientos genéricos, entre paréntesis. Probablemente lo sean. Pero hay cosas que están pasando ahora. Los juzgados, para algunos de ellos, están paralizados. Y hay muchos abogados que se quejan, algunos de estas claques, otros no, que no pertenecen, pero que se ven afectados por esto. Gente que legítimamente quiere cobrar sus deudas también, porque finalmente para eso están los juzgados de paz. Pero esto llegó a un grado de descomposición tal que se tiene que parar la pelota, ¿sí? No hay otra manera de hacerlo. Incluso hay que pensar seriamente en legislación que suspenda los plazos, un reseteo general de todo el sistema de justicia de paz en nuestro país. Lastimosamente, se llegó a este extremo. ¿Ya llegaron las repercusiones más importantes con lo que decía de la Corte? ¿Crees que se queda acá, doctor? ¿O esto puede mejorar, digamos? Bueno, hasta ahora no hay ningún imputado, ¿sí? Y nuevamente tenemos aquí algo clásico, digamos, es el doble estándar. Hay gente que es imputada en media hora por robar un pedazo de carne en un comercio, y otra gente, ante todas estas pruebas tremendas que hemos visto y que la propia auditoría de la Corte revela, y no hay una sola imputación, ni entre funcionarios y jueces, ni entre estos actores privados, que son cómplices. Acá hay asociación criminal. Cualquier imputación tiene que empezar con un tipo penal que a mí no me gusta mucho, porque muchas veces no es un delito en sí mismo, ¿sí? Está asociado. ¿Pero para qué? Vamos a ver. Que se aplica digamos que de manera discrecional en otros casos, y que probablemente aquí no quieran aplicar. Si se aplica va a ser porque hay presión. Sí, pero acá hay asociación criminal, tal cual el Código Penal nuestro lo establece. Hay más de 3 personas, hay un objetivo común, que es cometer un delito para obtener un lucro. Esto es una estructura criminal que funciona muy aceitada. Son varias, muchas. Y brevemente, por lo menos, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué le recomendás a la gente, doctor, que está en una situación como esta? O para evitar caer. Es difícil recomendar cuando parte de lo que tiene que hacer esa gente implica la erogación de recursos, ¿sí? Pero yo recomendaría denunciar
a los juzgados de paz y a sus titulares, a los actuarios y a los jueces intervinientes ante la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Que esa superintendencia de la Corte empiece a recibir las quejas ciudadanas y que los ministros de la Corte vean que esto no es una cuestión que digamos, hoy nomás es tapa de diario, que son algunas manzanas podridas. Que denuncie ante la Fiscalía también. Es lo que hay. Claro. Y si puede conseguirse asesoría jurídica, no sé, el Colegio de Abogados podría hacer algo al respecto, pero el Colegio de Abogados ha sido muy tibio con esto. Hay algunos exponentes, incluso expresidentes, que han dicho, no, acá no hay mafia de los pagarés. Parece que tiene algún pariente ahí involucrado en el tema, no sé. Pero hay mucha gente en nuestro país, estamos hablando de miles de casos de personas que están en situación de indefensión. Claro. Y que les están robando día a día. Qué grave, doctor. Gracias por venir y vamos a ir charlando de esto porque lamentablemente va a ser un tema largo y escandaloso realmente, Porque uno ve esta cantidad de expedientes y te das cuenta de la historia que hay detrás de eso, ¿verdad? Claro, son historias de vida, son personas desesperadas ya en medio de todo ese juez sistema. puede juzgar bien. Si algún día aterriza Ya el tema de Hambre Cero. Y es un programa que molesta mucho. Ahí está la imagen de lo que se consumió. Y sabemos que detrás de esto están sectores políticos. Y van a ser identificados que se les sacó la mamadera acá en Central, que querían administrar Hambre Cero. No le importa de que todos los niños y niñas en edad escolar reciban ese plato de comida, o que desayunen o que merienden. Ellos querían ganar. Ya era seco y de 250 millones de dólares y pesos. No importa eso. Entonces, ¿dónde sucedió esto? En un distrito administrado por liberales. Ya se insinuaba en el sector nuestro, y vamos a ir por más datos, vamos a investigar, porque esto hay que investigar. Si se está dando comida a 1 millón de niños y en un colegio nomás estamos viendo de que supuestamente hay problemas, ahí están los niños comiendo lo que ustedes despectivamente dicen curecaldo. Lo mitad. Tenemos casi 1 millón de paraguayos que no tienen para su curecaldo. Y si son tan machos, ¿por qué no presentan un proyecto y derogan la ley Hambre Cero? Presenten y ahí van a tener el marzo paraguayo. Ahí van a tener más de 1 millón de niños con sus madres defendiendo este programa. No es un programa estrella, este es un programa patriótico. Y que acá en Paraguay depende de nosotros que sea un éxito. No coincido con los diputados que dicen, vamos a armar una comisión para ser contralores. Nosotros somos contralores de por sí. Ya se mina el aire acondicionado y allá compartimiento y acuerdas allá verificar. A niña extorsionante de Villa Liga algo. Pues peor la mitad diputada. Entonces, mi respaldo total al ministro Tadeo Rojas. Brillante gestión. Muchas gracias, es todo. Bueno, parte de lo que fue la exposición que hacía Basilio Núñez sobre este tema que tiene que ver con el proyecto Hambre Cero, que ha tenido en algunos lugares una buena ejecución, pero también hubo problemas y eso está evidenciado en varias denuncias. Pero queremos hablar un poco más de este tema para ver qué sienten, qué anotan los representantes del pueblo también, por ejemplo, en Cámara de Diputados. Y estamos en contacto y le agradecemos también el contacto, por supuesto, al diputado Roberto González, que ya está en línea también para saludarlo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, para ella, si es que está, y por supuesto, mi respeto a la audiencia. Diputado, ¿qué mirada tenés sobre este plan Hambre Cero hasta ahora? El oficialismo habla de que es un plan perfecto, que deberían ser machos si quieren oponerse a él, pero sabemos que hay gente que está recibiendo denuncias donde el plan no se está ejecutando como debería ser. ¿Qué información tenés vos, diputado? Discúlpame, Diego, no te estoy copiando bien, no sé si es problema de la computadora acá, pero muy bajo te estoy escuchando. Sí, preguntaba, a ver si podemos mejorar ahí, preguntaba tus impresiones y qué opinión te merece hasta ahora la ejecución de este plan Hambre Cero.
Y bueno, hemos tenido algunos hechos realmente lamentables, no podemos decir que fue 100% exitoso, ¿verdad? Naturalmente que en algunas regiones del país, en alguna escuela, bueno, no habrá habido ningún problema, pero lo normal es que no haya nomás luego problema. Con tanta cantidad de plata que se le entregó a esta administración de gobierno, nunca un programa se ha fondeado de la manera en que se ha fondeado Hambre Cero, ¿verdad? Pero resulta que a la hora de repartir hay montones de falencias. Y no es cualquier falencia, no es cualquier falencia nomás. Desde ir a llevar alimento y dejar depositado en un baño, en una habitación donde funcionaba un baño, están todavía las conexiones de ese baño. Y eso precisamente ocurrió nada más y nada menos que en mi departamento, concretamente en la capital departamental, en Caacupé. Y esto no es ningún invento, esto se ha publicado por varios medios, escrito, televisivo, bueno, radial. Y bueno, el país se ha enterado. Y ante esto, en mi caso particular como diputado de esa parte, de esa región del país, yo no me puedo callar, yo no soy cómplice de nadie. No, ¿por qué tengo que callar? Yo estoy para denunciar. Yo no soy de aquellos que se va para sacar la foto en el primer día de entrega de plato de comida y cantárlelo al presidente o al gobernador o al ministro que administra estos recursos. No, yo espero que todos los diputados denuncien lo que está mal, y lo que está bien es normal. No hay necesidad ni de felicitar. Eso es muy normal. Para eso están los administradores de la cosa pública. Y estoy tocando el primer caso de irregularidad porque se trata nada más y nada menos que de mi departamento, ¿verdad? El compromiso de los legisladores, por un lado, instabas a tus colegas también que estén atentos a esto, pero también a las autoridades de la zona, que denuncien, que avisen, que comenten cómo se está llevando adelante este plan, porque como decía diputado, es muchísimo el dinero. Esto debería ser de una ejecución casi perfecta con la cantidad de plata que estamos destinando los paraguayos a esto. Pero con esa cantidad de plata podés hacer milagro, hermano. Dejémonos de decir cualquier cosa. Con esa cantidad de plata podés hacer malabarismo. ¿O qué es lo que quieren? Resulta que yo recuerdo en la legislatura pasada, o sea, no en esta legislatura, pero el año pasado, antes del receso parlamentario, se ha presentado un proyecto, no recuerdo si era proyecto de ley o resolución, creo que era proyecto de ley, que pretendía crear una comisión bicameral de supervisión y control de la ejecución de Hambre Cero. Y se han opuesto al unísono los cartistas y los aliados cartistas. Lo que menos quieren es que haya realmente control, fiscalización real de este programa, porque probablemente esta es la anestesia que sirve para que ellos acomoden a legisladores, a gobernadores, en fin. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? De otra manera, si yo soy el administrador, pero con gusto vería de que otros sectores y sectores diferentes al mío venga y controle mi trabajo, si yo tengo buenas intenciones. ¿Crees, diputado, que hubo intención desde el Ministerio de Educación de callar a los directores, a los docentes en esa famosa ya circular donde se advertía de lo que podía pasar a la gente que haga las denuncias? Y por lo menos es una redacción muy confusa. Y más aún, hoy yo escuché en una entrevista radial al ministro Ramírez siendo abordado sobre este comunicado. Y él sale y desmiente totalmente la interpretación que se le da a ese comunicado. Él dice, no se le puede privar
de esa facultad, de esa atribución que tienen los directores o directoras escolares de ejercer el control, no precisamente de la calidad desde el punto de vista, ¿cómo se llama la disciplina que controlan los alimentos? Se me está yendo, claro, bueno. No van a ejercer ese tipo de control, pero un control mínimo en cuanto a la calidad, en la presentación, probar el primer bocado de alimento, me parece que tiene que hacer la directora, porque en ese momento es la madre sustituta en ese momento de los niños que está bajo su cuidado. La directora, claro que puede decir, no señores, este alimento despide un olor y no me gusta mucho, prefiero que hoy no coman este alimento por estas razones. ¿Y por qué no sometemos a un estudio? Todas esas facultades son irrenunciables para una directora y para un director. Y esto lo dijo el ministro. Y no es porque se le antoja al ministro. Están en las disposiciones legales de nuestro ordenamiento jurídico. Eso dice el Código de la Niñez, ese dice inclusive la Ley Superior de Educación, en fin, una serie de disposiciones que le dan esas atribuciones y facultades a los responsables de locales escolares. Diputado, es bueno saber que las críticas van a encontrar también repercusión en la Cámara, que la gente puede recurrir a ustedes, que los directores pueden recurrir a ustedes, porque claro que todos queremos que el almuerzo escolar significa algo importante para nuestros niños. Así que te agradecemos tu tiempo y seguimos charlando de esto en cualquier momento. Muy amable. No, estamos a las órdenes y como vuelvo a señalar, yo particularmente creo que la representación que ejerzo es precisamente para ejercer una suerte, aparte de legislar, de controlar que se haga bien las cosas. Acá no es la oposición por la oposición, no. Si está bien, bueno, que esté bien, pero tampoco para levantarle monumento a aquellos que están haciendo bien, porque tiene que hacer bien nomás luego las cosas. Mira que nos tocamos otros locales donde se han denunciado hechos muy graves, como el caso de Mariano Roque Alonso, como el caso de la Escuela Básica 1513 Jorge Rubén Peña de Alto Paraná. En fin, una serie de irregularidades que nos están haciendo llegar y pedimos a los televidentes, a la ciudadanía en general, que vean la manera y envíen con fotografía y responsablemente para que nosotros podamos hacernos eco de estas irregularidades eventualmente que se vayan presentando en el cumplimiento de este programa. Gracias, diputado, muy amable. Así hablamos con el diputado Roberto González, también nosotros de este Plan Hambre Cero, y también algunas críticas que está despertando en el marco de que queremos que sea lo mejor para todos los chicos, las niñas y los niños del país.